Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante. Bienvenido todo mundo a este nuevo proyecto de crítica cinematográfica y de cotorreo total y absoluto con uno de mis grandes hermanos de vida, mi querido Javier de Andrés. Vamos a iniciar o estamos dando por iniciado este proyecto que se llama Tónica Replicante. Es un honor empezar de nuevo, colaborar nuevamente junto a ti, mi querido carnal, después de muchos años, y auguro que tendremos muchos proyectos más en lo que nos resta de días por este mundo. Pues sean bienvenidos, mi querido Javier de Andrés. Es un honor estar acá. Encantado de formar parte de esta aventura contigo, con esta tónica replicante en la que vamos a intentar compartir nuestra visión del cine, desde lo más moderno hasta lo más clásico, y yo creo que nos vamos a divertir. Nos va a costar cortarnos un poco porque somos de mucho hablar y los podcasts van a salir un poco largos a lo mejor, pero yo creo que nos lo vamos a divertir y vamos a compartir cositas con todos aquellos que nos quieran escuchar por todo el mundo. Y saludamos, por supuesto, a toda esta gente que el día de hoy nos acompaña en esta primera emisión, en cualquier sitio del mundo donde se estén conectando, porque este mundo del internet y este mar es muy bravo y te da unas sorpresas muy interesantes, mi querido carnal. Bueno, pues efectivamente en Tónica Replicante vamos a tener una estructura muy particular para quien se pregunta de qué va este proyecto, de qué trata. Hablaremos de diferentes secciones, ¿no? Una sección hablará de algo que está en cartelera. Ya empezaremos el día de hoy con nuestra primera crítica a la película Asbestas. Después hablaremos de un clásico, un verdadero clásico. ¿Cuál será, carnal? Pues hemos estado pensando mucho sobre por cuál empezar, pero la verdad es que creo que Apocalypse Now es uno de los grandes clásicos ya, a pesar de que es del año 79, y como se han hecho 3 versiones de la misma película, la original del 79, la Redux o Redux, como llamamos aquí en España, y luego la Final Cut, pues yo creo que podemos hablar un poco de ella y todos los avatares que trajo consigo un rodaje absolutamente infernal. Un rodaje de 2 años, pero ya hablaremos de ello también. Además de hablar de una película clásica, ¿sí? Abordaremos alguna serie que esté en cartelera, si da para el caso, si es lo que en alguna plataforma de streaming se puede acceder a ella, o es accesible simple y llanamente por internet, por no decir otra cosa. Entonces, acá lo interesante es que también hablaremos de un soundtrack que nos parezca lo suficientemente interesante, y básicamente es lo que decía mi querido Javier de Andrés, es compartir nuestra visión cinematográfica del mundo, ya está, y de eso se trata Tónica Replicante. Entonces, pues sean todas, todos, todes, todas, como ustedes quieran llamarse, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Pues sí, señor. Querido Beto Zúñiga, yo creo que vamos a pasarlo muy bien, que vamos a disfrutar y que, venga, empezamos por donde quieras. Arranquemos por la más reciente película de Rodrigo Sorogoyen, este chico que acaba de estrenar la película de Asbestas, que está en cartelera ahora mismo, justamente. Una película interesante y lo que le sigue. Tiene una duración de 137 minutos y se sitúa básicamente en Galicia con una de verdad, actuación espectacular de sus protagonistas. ¿Qué tal te pareció Asbestas, mi querido Javi? A ver, para empezar, me parece una película estupenda. Es decir, creo que Rodrigo Sorogoyen lleva ya un tiempo haciendo muy buenos trabajos, no solo en formato grande, sino también en la pequeña pantalla, con la serie Antidisturbios, por ejemplo, que es una de mis series favoritas de los últimos tiempos. Partimos de la base de que el entorno, el marco
incomparable que decimos aquí. Toda la fotografía de toda esa zona de Galicia y del Bierzo es fabuloso. Es un sitio que tiene que ser absolutamente maravilloso rodar ahí por los colores, por la fauna, la flora y todo lo que tiene que ver. Es una zona que además tiene mucho misticismo en torno a ella, porque es una zona muy dada a la fantasía y a todo lo que tiene que ver incluso con lo paranormal. Quiero decir que el entorno es ideal. Y luego la historia que cuenta, que es una historia real, está muy bien traída, muy bien gestionada. Y para mí es quizá un poco larga de metraje, que ya lo hemos hablado tú y yo creo que se pasa un poquito de metraje, pero si quieres cuenta un poco de qué va la película y luego seguimos analizándola. Yo creo que es importante contarle a las personas que nos están escuchando que esta película, Asbestas, trata de Antoine y Olga, es una pareja de franceses que se instala, ya lleva pues un par de años, lo que podemos ver en la película, en una aldea de ahí del interior de Galicia, ¿no? Aparentemente llevan una vida muy tranquila, aunque la convivencia con sus vecinos no es lo idílico que ellos habían deseado o pensado. Y de hecho hay un conflicto, ¿no? Un conflicto muy serio con ellos, que realmente es lo que va a detonar toda la historia, ¿no? Hay una situación ahí muy, muy particular con los hermanos Anta, ¿no? Que ahí vemos espectacular la actuación de Luisa Hera y de Diego Anido. Y como Antoine tenemos a Denis Menochet y como Olga tenemos a Marina Foix. Aquí lo interesante es que es un conflicto de tierras, básicamente. Esto que ha generado históricamente conflictos por todas las latitudes del mundo, es un conflicto de tierras. El problema real es que se ha instalado un campo de energía eólica, entonces unos están a favor de vender la tierra, otros no. Situación que detona este conflicto tan grande, en el cual yo coincido, fotografía estupenda, suspenso, como dicen acá en España, suspense, que te mantiene todo el rato ahí expectante de que algo va a ocurrir, y creo que es como la parte de los atributos que me parecen muy, muy, muy subrayables de inicio. Ya lo has mencionado, la música también todo el rato te mantiene ahí. Ahora mismo la estamos escuchando de fondo. A ver, escuchemos un momento. Y aquí lo que me parece más relevante es que pone sobre la mesa temas que podrían darnos para 2 o 3 podcasts, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, sí. ¿Qué pasa con estas comunidades que están tan lejos de las civilizaciones, comillas, ¿no? Uh-huh. Estos conflictos agrarios. ¿Qué pasa con justamente la calidad de migrantes, ¿no? ¿De quién es la tierra? Y plantea situaciones muy, muy, muy interesantes en términos de reflexión, ¿no? A partir de la película. Es muy interesante lo que dices tú ahí, porque se trata de una pareja de franceses que salen de su país, salen de su zona de confort, porque ellos tienen una serie de amigos que a lo largo de la película se hace referencia a ellos, que se quejan entre comillas ante la hija de ellos de que les tiene abandonados porque no han vuelto a tener contacto con ellos. Son 2 franceses de mediana edad que deciden viajar hacia Galicia, la Galicia más profunda y más rural, para establecerse allí, para tener su propio cultivo, para autoabastecerse de lo que la tierra les ofrece y para también vender sus productos de agricultura sostenible a los vecinos. Y eso choca radicalmente con un pueblo que es muy, muy reacio y reticente a recibir a gente nueva y que además tiene ganas de hacer el camino contrario, de vivir una vida mejor de la que ellos creen que tienen.
Por eso, cuando esta pareja de franceses supuestamente logran convencer a otros 2 vecinos de la zona para que firmen en contra de la instalación de los molinos de energías renovables, pues el resto pues le hacen el vacío a la pareja, que primero es un vacío que entiendo es hasta simpático, pero que empieza a convertirse en algo mucho más serio. Y es curioso precisamente por eso, porque el que está cansado de trabajar la tierra durante generaciones quiere tener una vida mucho más apacible, y el que está en la gran ciudad quiere volver al pueblo, quiere irse al pueblo para tener una vida más apacible, ¿no? Y es un choque cultural brutal que lo gestiona muy bien el director, porque las interpretaciones, estoy de acuerdo contigo, son fabulosas. Y algo que me parece también como muy digno de señalar es que en Asbestas estamos viendo una reflexión de esta parte que tiene que ver con los dilemas que plantea la sociedad actual, ¿no? Uh-huh. Tener más dinero te va a dar más tranquilidad. Eso es. Vender tu tierra te va a generar otra condición social, otra condición de mejores posibilidades de vida. Es un planteamiento muy interesante, pero algo que platicábamos off the record hace algunos días antes de iniciar este proyecto, era una escena que es maravillosa y que seguramente ambos recomendamos porque coincidimos en ello, sobre la forma en la que tú decides vivir tu vida. Y ahí hay una charla espectacular que tiene la madre, o sea, Olga la francesa, con su hija. Esa secuencia, esa escena, a mí me dejó pensando muchísimas cosas. ¿En qué momento tienes tú hay que decirlo tal cual, el derecho de opinar sobre la vida, la osadía de opinar sobre la vida de alguien más? Eso es. Eso es. Por mucho que sea tu madre. Eso es, ¿no? O sea, aunque sea tu madre o sea quien sea. Uh-huh. Y en Asbestas esta secuencia me parece que vale muchísimo la pena por todo lo que te deja como mensaje. Y efectivamente, yo creo que lo malo de Asbestas, ya hablamos de lo mejor de Asbestas, lo malo, ya lo señalabas, mi querido Javi, es efectivamente si le hubieran quitado media hora, nos quedamos con una gran película también. Sí, sí, sí. Haciendo hincapié en lo que has dicho, esa conversación entre la madre y la hija, sin entrar tampoco en muchos detalles para no hacer spoiler, es prácticamente, creo recordar, un plano secuencia, que tiene una carga dramática alucinante, porque la hija le insiste a la madre de que por qué no se vuelven a Francia, que es donde están sus amigos, donde está su familia, y le da una serie de supuestas lecciones morales que la madre le reprocha porque ella precisamente no ha tenido un comportamiento ejemplar a lo largo de su vida, la hija. Y entonces le dice poco más o menos que si me vienes a dar lecciones tú a mí, ¿de qué? Pero lo importante de esa secuencia es que estamos hablando de una película española coproducida con Francia, pero que tiene esos 10-12 minutos en francés, subtitulado. Y claro, el seguimiento de una lengua extranjera en una película española, en este caso, con lo que somos los españoles para los idiomas, pues te hace un poco tener un poco de fatiga a la hora de ir leyendo los subtítulos, para los que no dominamos el francés. Pero no se hace pesado ni se hace muy difícil, porque tú ves a través de la interpretación de las dos actrices francesas que efectivamente hay algo ahí que les está chirriando a las dos y que los reproches son muy, muy directos entre las dos. Y luego también me gusta mucho una secuencia que es anterior, que también es un plano secuencia entre los dos protagonistas, el personaje de Luis Zaera y el de Denis Ménochet, que también es un plano secuencia dentro de un bar, que también tiene una carga dramática brutal, que además tiene el condicionante tremendo de que Denis no sabía español cuando empezó a rodar la película. Y me parece que es también determinante para saber un poco cómo va a fluir o cómo está fluyendo la película. Para poner un poco en situación, son dos personajes que ya han tenido más que un problema entre ellos y sin embargo tienen el cuajo de sentarse en la barra de un bar a decir, bueno, vamos a ver si de aquí nos vamos a dar una paliza o vamos a seguir siendo amigos o vamos a volver a ser amigos, ¿no? Y me parece dos secuencias
fabulosas, las dos, ambas dos. La primera secuencia, de hecho, es justo la que abre la película. Y ese opening de la película de Asbestas, la interpretación, además hablando en un perfecto gallego, me parece que es espectacular, porque efectivamente está planteando desde el inicio el tono de la película, sin que nos demos cuenta, o sea, sin que nos demos cuenta, descubrimos el tono de la película y es un tono que en todo momento va a ir oscilando entre la parte del suspenso, entre la parte como no sabes si va a haber terror, no sabes si va a haber qué va a ocurrir. Todo el rato es la pregunta, ¿qué viene después, no? Entonces, está muy recomendable, está en cartelera Asbestas, si la pueden ver, véanla, si les llega por ahí a alguna plataforma, bueno, me refiero, está en cartelera acá en España, que es donde afortunadamente estamos coincidiendo ahora, tanto Javier como su servidor. Pero bueno, seguramente este mundo cada vez se acortan más las ventanas de exhibición y seguramente Asbestas va a estar muy pronto en alguna plataforma. Nos despedimos de Asbestas, de la película que está en cartelera, y vamos a dar paso a la parte del clásico. Así que, mi querido Javi. En la parte del clásico, a ver, lo que pretendemos aquí es ir desde lo muy clásico a los clásicos modernos, ¿no? Claro. Y yo creo que Apocalypse Now, no sé si puede catalogarse como un clásico moderno, estamos hablando del año 79, tengo apuntado por aquí, una película que de Francis Ford Coppola ya venía este señor de nada a hacer El Padrino 1 y 2, ¿sabes? O sea, nada, no había hecho nada este señor ya, o sea, tenía un fondo de armario, tenía la vida más que solucionada y sin embargo se mete en un jaleo que le cuesta 2 años, casi el matrimonio, la enfermedad, el protagonista que le dio un infarto, tuvo que parar el rodaje, todo tipo de plagas y es una película que es... No encuentro palabras para definirla. Me parece fabulosa. Inefable. Sí. Y mira, he visto hace poco, preparando el programa, he visto hace poco la versión que me quedaba por ver, que es Final Cut, que son 185 minutos. Y es que no me sobra ni un plano. No me sobra ni un plano, que es un poco lo que le achacábamos a Sorogoyen, que podía haber rodado lo mismo con media hora menos. Pero a Francis Ford Coppola no le sobra ni un solo plano. Pero es que tiene una versión de 202 minutos, que fíjate, tú estuvo rodando 2 años, fíjate si tiene tiene secuencias y planos aquí para aburrirse. Claro. Pero en 2001 hizo una versión de 202 minutos a la que tampoco le sobra un plano. Entonces dices, bueno, pues ese señor que haga lo que le dé la gana y al final que nos cuente la historia como él buenamente quiera. Y es muy sencillo, porque es un tránsito, se puede definir con una frase, que es el tránsito hacia la locura. Porque cuenta la historia de un oficial norteamericano en Vietnam, que debe ser encargado de todo tipo de situaciones desagradables, una especie de asuntos internos, llevándolo al lenguaje policial, que tiene que localizar al coronel Kurtz, que supuestamente se ha vuelto loco, que interpreta Marlon Brando, que está increíble, y eso que solo se le ve medio minuto la cara, ¿sabes? En todo lo que es Con lo que cobró Marlon Brando, ¿eh? Con lo que cobró Marlon Brando, que además no era la primera opción, porque Francis Ford Coppola quería a Steve McQueen, que ya estaba el hombre fatal, y no quiso porque quería quedarse con su familia y consiguió convencer a Marlon Brando cuando él pensaba que no lo iba a conseguir. Bueno, entonces el capitán Wheeler, que es Martin Sheen, se monta en una patrullera, sube el río Nang, creo que se llama, hasta pasar a Camboya, que es donde está el coronel Kurtz, con su ejército particular, con los vecinos de la zona, haciendo un poco lo que les da la gana, ajenos a lo que es el conflicto del propio Vietnam. Entonces es un coronel que se ha vuelto loco y hay que quitárselo del medio. Pero lo bonito de la película, lo interesante de la película es que según avanza la patrullera, se va encontrando situaciones cada vez más enloquecidas, como la del coronel Kilgore, que es aquel coronel que siembra de napalm todo lo que pilla para poder hacer surf en las playas de por allí, a un establecimiento, un asentamiento donde están los
militares norteamericanos en los que las señoritas de Playboy van a hacer su número para contentar a los sufridos marines, una plantación de franceses que están intentando salvar su modo de vida, en fin, que yo digo, es una película que a mí me ha fascinado siempre, que me parece una auténtica maravilla y que creo que debe verla todo el mundo. O sea, es algo, como dices tú, inefable. Ahí hay cosas muy, muy interesantes que destacar de esta película, ¿no? De Apocalipsis ahora, de Francis Ford Coppola, como eso que decías, ¿no? Que hemos estado hablando, 2 años de rodaje, con cualquier cantidad de situaciones, ¿no? Que a tu protagonista le da un paro cardíaco, que de repente hay una secuencia que aparece en la película de estos, a ver, están rodando y de repente en el país que eligen hay un movimiento guerrillero y entonces aparecen los helicópteros, ¿no? Y entonces esos helicópteros de la guerrilla justamente, o de este conflicto bélico que hay, pues hace justamente que aparecen en la película también, pero había días que sí podían rodar por temas de, hoy está seguro, está despejado, mañana no puede rodar y de repente pues se convierte en una película que en algún momento Francis Ford Coppola dijo, es que la película era Vietnam, ¿no? O sea, trata sobre Vietnam, pero la película era Vietnam, el rodaje por sí solo. Y yo creo que toda esta pesadumbre que llegaron a vivir como equipo de producción valió la pena porque evidentemente es una de las películas de cine bélico más importantes en la historia de este arte, ¿no? Entonces es drama, hay terror, hay misterio, suspenso, es totalmente bélica. Además, esta secuencia justo a la que me refería de los helicópteros, pues es una secuencia mítica donde estamos viendo ahí los helicópteros con una canción de los Doors, ¿no? The End, ¿no? Al final, Sí. Que valdría la pena escuchar un momento. A ver, vamos a escucharla un momento. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of... 31,5 millones de dólares costó Francis Ford Coppola, le costó a Francis Ford Coppola hacer Apocalipsis ahora. Y ganó la Palma de Oro de Cannes, pero tampoco se llevó Oscar alguno ni nada por el estilo. Quiero decir que como es aquí es donde se ve muchas veces que los Oscar premian a lo que les interesa premiar, porque le nominaron en un montón de categorías, pero dado el tono de lo que era la película, era impensable que en Hollywood de los 80, Claro. 79, le fueran a premiar por hacer una película que atacaba a todo lo que tenía que ver con la presencia de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Claro, que además tenía pues a unos años de haber sucedido, ¿no? Que estaba todavía muy fresquita en la memoria. Y entonces esta Apocalypse Now me parece una crítica feroz también a la parte pues invasiva totalmente de los Estados Unidos. Y hay algo que, o sea, a ver, estuvo nominada y demás, pero le dan un Oscar a mejor fotografía y a mejor sonido, que no son las categorías más relevantes, ¿no? Las categorías más relevantes, pues finalmente es ni más ni menos que mejor director, ¿no? O directora, mejor película, ¿no? Y no se lleva ninguna de las dos, que tranquilamente se las pudo haber llevado, ¿eh? El guión me parece muy bueno, sobre todo porque yo le pido a un guión que me describa a los personajes. Y claro, hay muchos personajes, todos los que van en la patrullera, como Clean, limpio, que es Lawrence Fishburne, a todos ellos les hace una radiografía perfecta. Y tú sabes que esos chavales están ahí, por supuesto, en contra de su voluntad, que se evaden como pueden, es decir, con las drogas, con las chicas, claro, y con todo tipo de situaciones, digamos, más o menos bizarras.
el propio Capitán Willard es una persona que está más que hastiada de tener que ser el castigo de los marines que se desmandran, porque a él le mandan a hacer todo este tipo de trabajo sucio que parece no importarle, pero que luego a la larga sí se ve que le tiene bastante traumatizado. Eh, pues que es una película muy, muy compleja, es una película que tiene una carga irónica de profundidad increíble. Yo, el personaje del coronel Kilgore de Robert Duvall es fabuloso. O sea, en el Espectacular. momento en el que paraliza la guerra, el tío dice, bueno, pues vamos a destrozar toda esa zona para que me dejen hacer surf tranquilo. Pero luego no vienen las olas porque el napalm, la explosión de las bombas ha perjudicado a la marea y entonces ya no hay olas. Entonces se llevan, le roban su tabla, se pasa media película buscándoles a la patrullera para que les devuelvan la tabla de surf. O sea, es increíble. Y además es que le das verosimilitud a todo, porque te han ido contando en muchas películas que aquello de la Claro, guerra de Vietnam no era tan bueno como parecía, claro. Una guerra nunca lo claro. es, todavía menos. Por supuesto, ¿no? Y además aquí hay como retrata de una manera tan espectacular, eh, pues lo terrible, ¿no? Como la cuestión de una guerra sí es una cuestión moral, ¿no? Sí es una cuestión de la parte más desastrosa de la condición humana, que lo podemos ver perfectamente bien en esta guerra, y que además la película tiene, por ejemplo, está basada en una novela de Joseph Conrad, ¿no? Que se llama justamente Heart of Darkness, que plantea, pues, está ambientada en África de finales del siglo XIX, pero aquí, pues, está adaptada justamente a la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces, yo creo que esto, justamente a la parte de la industria norteamericana, no les gustó bastante, que digamos, y tampoco que el hecho de que se emitiera esta feroz crítica, ¿no? Pero pasa algo muy, yo creo que esto es lo que más me gusta de adoro los finales felices, esta frase, ¿no? Porque en el año 2000 el propio gobierno de Estados Unidos la reconoce, ¿no? A través de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, le dan la condecoración de película con la consideración de cultural, histórica, estéticamente significativa, ¿no? Y que además se convierte parte del acervo de la National Film Registry, ¿no? Por ejemplo, o sea, a ver, se convierte como parte de una joya cultural de este país, pero en su momento, ¿no? No le dieron los premios que sin duda alguna se merecían, ¿no? ¿Será la mejor película bélica de todos los tiempos? Mm. Yo tengo ahí tengo una terna ahí que muy diferente, de muy diferente pelaje, que compite. A ver, Apocalipsis Now para mí es probablemente top 3, pero yo tengo Sí, ahí a Platoon y a Full Metal Jacket, la chaqueta metálica de mi adorado Kubrick, como bien sabes, claro. que creo que son las tres, para mí las tres más importantes, aunque también la delgada línea roja eh, puede estar ahí también. Yo agregaría Nacido el 4 de julio de Oliver Stone. O sea, yo Puede haría ser. una quinteta, no me Sí, quedaría con tres. sí, 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 sí. Platón, que es buenísima, Ujú. ya lo mencionaste. Kubrick, por supuesto, con su A Full Metal Jacket, ¿no? Pero definitivamente Apocalypse Now está en esa quinteta y para mí, Nacido el 4 de julio de Oliver Stone, me marcó. De las poquísimas actuaciones que realmente me han impresionado de Tom Cruise, debo decirlo. Ahí Yo tengo un problema con Tom Cruise también, que me lo creo muy poco. Pero es verdad que Oliver Stone, si te fijas, todas las películas que estamos diciendo son todas contra el establishment, ¿no? O sea, claro, todas buscan los recovecos del sistema para decir, bueno, las guerras todos sabemos que son malas, pero es que estas fueron especialmente malas. claro. Y sí que es verdad en fin, que son buenas. Y luego también hay películas clásicas muy buenas, ¿eh? Te hablo de blanco y negro, de tal, pero esas digamos que Sí, eran más
lo que la propaganda quería que contaran. Entonces, Sí, sí, digamos que sí. pierden un poco la perspectiva de lo que es verdaderamente un conflicto. Solo vemos a malos muy malos, que suelen ser los Claro. japoneses, y a buenos muy buenos, que suelen ser los americanos. Entonces, son muy buenas películas, pero digamos que están un poco, la mayor parte de ellas, reconducidas hacia donde querían que las miráramos. Claro, hay una carga alienante, ¿no? Sí, En estas películas. Hay una forma de decir, tenemos que apoyar a nuestro gobierno en cualquier incursión bélica que haya. Entonces es una lectura muy maniqueísta, ¿no? Entonces, de repente, una película como Apocalipsis ahora te presenta un abanico de posibilidades, desastrosas todas, por supuesto, todas. que puede salir bueno de la guerra, ¿no? Nada. Que nada. Y Nada, nada. Porque entonces, además es que en ahí, cuanto empatizas con un personaje, o se vuelve loco o se lo cargan. Entonces, dices, establecen relaciones entre los miembros de la patrullera que la verdad los conoces a todos muy bien, pero dices, bueno, ¿por qué voy a llevarme bien con él si en cualquier momento se lo puede hasta comer un tigre, como aparece en la película, ¿sabes? Entonces, claro. mm, es un absurdo. Rodaje complicado, Filipinas, imagínate, años 70, finales de los años 70. Sí. Francis Ford Coppola debió haberla pasado fatal, Llevó a ¿eh? toda su familia allí, hasta la Sofía Coppola, que ya era una niña de colegio, lo Claro. pasó tal allí, sí, sí. Ella hizo unos stills. Sí, Es sí, sí. como Y dato y curioso. su mujer, la mujer de Coppola, que yo no sé cómo no le abandonó, hizo un cuaderno de rodaje, un libro sobre esa película que está Sí, muy interesante y habla ella de la paciencia infinita que tuvo y de todo un poco, de cómo se organizaban comidas con pasta a la italiana para intentar sobrellevar un poco la situación que estaban viviendo y bueno, claro. porque era un equipo fantástico, es que se llevó lo mejor, ¿eh? Tenía la mejor iluminación, el mejor sonido y lo estuvo allí 2 años. O sea, de vez en cuando iban y venían porque decían, bueno, si no vamos a rodar, ¿porque estoy aquí? Pero Claro, uf, debió ser duro. claro. Y hay un documental que justo hizo su mujer, que no recuerdo cómo se llama ahorita, qué bueno que lo mencionaste para poderlo recomendar, El pero libro lo no, he leído yo hace poco y la verdad es muy curioso. Y cuenta eso, que quería que Steve McQueen fuera el coronel Kurtz, pero que Steve McQueen claro, estaba en un momento de su vida que quería estar con su familia y ante la posibilidad de estar lo que podrían ser 4, 5 o 6 meses en Filipinas, dijo que no. Si luego llevan a ser 2 años, imagínate. Y también claro. cuenta pues, cosas de Brando, que si era un hombre particular, que si era un actor excelente y demás. Como, pues, cosas de entresijos del rodaje. De lo que contabas del ejército filipino, que se ponían en huelga y no querían trabajar, o que no aparecían Claro. los, los helicópteros, en fin, esas cosas. Es que a mí me parece que esta película es de verdad un caso de estudio total, porque pues todo lo que les fue pasando, ¿no? O sea, les pasó cualquier cantidad de cosas y efectivamente, pues aquí vale la pena hacer el ejercicio de ver las diferentes películas, ¿no? O sea, la del corte final, la Redux, ¿no? Y la película que se vio. Lo que sí es una realidad es que hay una mezcla muy interesante de formatos de Francis Ford Coppola, por ejemplo, ¿no? Decidió algunas secuencias hacerlas en 70 milímetros, que estamos hablando de 7 centímetros de película, una película destinada para estas grandes salas, ¿no? Las salas IMAX, IMAX, ¿no? Estas salas que son de unas pantallas gigantes, y pues otras secuencias las rodó en la parte de 35 milímetros, que cuando juntaron, o sea, 3.5 milímetros, que era el estándar del negativo, que cuando juntan un material con otro, o una de dos, tuvieron una decisión muy interesante que tomar. O subimos todo a 70 milímetros o bajamos todo a 35, ¿no? Y Sí, entonces hay una primera versión que se hizo en DVD, lo recuerdo perfectamente bien, cuando fue justo cuando sale la película o sea, con el título de Redux, ¿no? Apocalypse Now, Redux, ¿no? En ese momento decidieron, en lugar de hacerlo más pequeño para la versión de DVD, lo hacen todo en 70 milímetros. Y entonces esa versión en DVD, como dicen por acá, pues resulta espectacular, ¿eh? De verdad resulta espectacular.
Yo por ahí tenía una copia de ella y vale muchísimo la pena. Pues No fíjate, recuerdo el nombre del documental, eso va a quedar pendiente por ahí. El fíjate nombre. los 202 minutos de montaje final de Apocalypse Now, Sí, ¿cuántos metros y kilómetros de celuloide serían? Porque ahora, claro, hablábamos de Rodrigo Sorogoyen. Rodrigo Sorogoyen eh, puede presentar una película de 202 minutos mucho más económica de lo que sí, podría presentar la Francis Ford Coppola, porque ese negativo había que revelarlo, había que editarlo, muchas veces allí claro. mismo, entonces era una tarea mucho más artesanal. Una película de 202 minutos de 1979 no tiene nada que ver con una de 202 minutos ahora. Es que no hay ni siquiera punto de comparación, Claro. o sea, de ningún tipo, ¿no? Y bueno, algo que ya encontré aquí el dato, el documental se llama Corazones en Tinieblas. Ujú. Es justamente el documental que relata pues todo el rodaje tan infernal que fue Apocalypse Now de Francis Ford Coppola y está en Filming para quien tenga por ahí esta plataforma. Ahí lo pueden ver. Efectivamente, Eleanor Coppola, la esposa de Francis Ford Coppola, fue de las responsables de este documental. Pero bueno, podríamos seguir hablando muchísimo sobre Apocalypse Now. Quiero hacerte la pregunta, ¿con qué frase te quedas de Apocalypse Now? ¿Cuál Antes podría decir el horror, tal, toda esa reflexión final de Marlon Brando en la que a estas alturas, spoiler, el que no la haya visto no la ha querido ver. Quiero decir, cuando uno le está casi pidiendo al que tiene que acabar con él que por favor que acabe con él, Sí, pues es un poco como diciendo yo estoy sobrepasado, ya he hecho todo lo que tenía que hacer, no quiero ser un proscrito, soy un héroe militar y me han convertido en un proscrito, por favor, eh, deja que mi sufrimiento se acabe, ¿no? Pues todo ese monólogo de Marlon Brando es increíble. O sea, es que era buenísimo. Y en versión original, porque cuando uno se acerca a esta película, pues lo hace quizá por un poco de pereza, pues en castellano, para adaptarse a las cosas. Pero cuando ya la has visto varias veces y te la pones en inglés, dices, es que no tiene que haber, no tiene nada que ver, ¿no? claro. Y yo me quedo con eso. Hay una reflexión muy buena. A mí hay un personaje que me gusta mucho, que es el de Lawrence Fishburne, que es un crío de 18 años que se toma la guerra como una fiesta y que está drogado y que... Claro. Pero de vez en cuando hace alguna reflexión de estas, como diciendo, ¿qué demonios haces aquí? Que se pone a bailar la música del I Can Get No Satisfaction de los Rolling Stones como si estuviera en una discoteca, Claro. que se pierde detrás de las conejitas Playboy. Es un personaje que a mí me gusta muchísimo. Y también hay un personaje que se llama Chef, que es un maestro salsero, que también va en la patrullera, que también me gusta mucho. Pero el coronel Kilgore es que cualquiera de los personajes te puede decir. Claro. Me gusta el olor a napalm, que son cosas que... Yo creo que es la frase de la película, ¿no? Me Sí, gusta sí. el olor a napalm por la mañana, ¿no? Sí, que no tiene mucho sentido. Bueno, pues ahí está la recomendación de cine, pues ya clásico, hay que decirlo, ya es una Sí, película del que año 79, está claro. tiene 43 años ya esta película Sí. y se ha vuelto un clásico, ¿no? No estamos Correcto. hablando de una película que tenga más de 100 años, pero es una película que vale la pena revisitar en todo momento, especialmente justo ahora que ni más ni menos estamos pues envueltos en más conflictos bélicos, tensiones todavía entre Sí. cualquier cantidad de países, Sí. las propias naciones como Rusia y Ucrania que siguen pues en una guerra totalmente absurda. Cualquier guerra, insisto, es absurda, pero pues, Totalmente. vale la pena seguir reflexionando sobre ello y el cine lo hace muy bien con esta película Apocalipsis. Ahora, ahí está la recomendación, ahí está también la recomendación del documental sobre ella que está en Filming. Y bueno, seguramente... La Apocalipsis Now Final Cut está en Amazon Prime, que es donde la he visto yo. Eso justo era lo que te iba a preguntar. Pero en Amazon Prime la he visto yo. Está incluida en el catálogo del suscriptor. Entonces en Amazon Prime está ahí la última versión final, ¿no?
el corte final, el corte del director, y Ujú. ahí está. Entonces nos despedimos de Apocalipsis ahora y vamos a hablar, pues ya estamos casi cerrando nuestra primera emisión de Tónica Replicante. Qué bonito nombre, qué bonito nombre. Ten en cuenta que con lo que nos ha costado dar con el nombre, es decir, que llevamos mucho tiempo pensando en él y Claro. no lo hemos conseguido. Ahí es muy curioso esto. Entonces, Algún día explicaremos de dónde viene Tónica Replicante. algún día lo platicaremos de por qué se llama Tónica Replicante. Sí, sí. Pues nos estamos despidiendo, nos entramos a la última sección, mi querido Javi, si quieres. Sí. Espectra Blanco. Por las muñecas sabemos que estuvo atada mucho tiempo y bien fuerte. ¿Y esos cortes? Trozos de cristal. Le han rapado la sien izquierda, le han hecho 3 agujeros con un tazo. A ver, yo me voy a permitir el lujo de recomendar una serie que además la estoy viendo ahora. Es de pago por visión, es de A3 Media y se llama La Boda Gitana. Es una serie española basada en un libro de Carmen Mola, que son 3 escritores que trabajan bajo seudónimo, que han conseguido el premio Planeta por la Bestia este año, no el anterior. Y La Boda Gitana es una serie que me está gustando, me está enganchando y que creo que está basada en un libro, que es un buen libro, y que cuando uno tiene buen material para trabajar, pues es más fácil que las cosas salgan bien. Así que yo recomiendo la Boda Gitana, que creo que va a gustar. Para resumirla rápidamente, aparece una muchacha casi adolescente gitana fallecida en unas circunstancias un tanto extrañas, que es la segunda muchacha gitana que fallece de la misma familia y en las mismas circunstancias. Entonces, la persona que fue detenida, encarcelada por el asesinato de la primera de las chicas, pues queda demostrado que ya no es el responsable del asesinato, con lo cual hay que buscarlo. Y la policía pone todo en ello como suele ser habitual y choca con la cultura gitana, con el trasfondo de una sociedad también muy deprimida. Yo les recomiendo. Estaba pensando recomendar algo más sesudo, algo más de arte y ensayo, pero es que esta serie me entretiene y hay veces que solo le pido eso a las películas. Digo, ya para cosas más trascendentes ya tengo a Beto ahí, que seguro que recomendará algo más sesudo. Y eso es lo que quería recomendarte hoy. La Boda Gitana, está en A3 Media. A3 Media está La Boda Gitana. Ahí está la recomendación de la serie del día de hoy. Pues yo creo que lo que nos resta es ya despedirnos, mi querido Javi. Ha sido una primera edición de Tónica Replicante muy interesante. Pues intentaremos que tenga la frecuencia adecuada, que tratemos pues semanalmente de tener esta charla, que nuestras obligaciones nos lo permitan y que sobre todo podamos contar ahí con todos ustedes, con vosotras, vosotros, ustedes que están por ahí del otro lado de ya sea el teléfono celular, ¿no? El móvil, la parte de la computadora o donde quiera que nos estén escuchando, si están en un atasco, ¿no? En el tráfico. Sí, claro. Pues claro. pueden escuchar tranquilamente Ya saben que si tienen alguna queja, todo es culpa de Beto, yo claro. Y ya está. Y ya está, es mi culpa, efectivamente. Y nada, pues solo nos resta despedirnos. Hoy es noviembre del año 2022. Fíjate que me gusta mencionar las fechas porque hay un fenómeno muy interesante con esta parte de la atemporalidad, ¿no? Hay quien puede escuchar esto un año después, 2 años después, y de repente la pregunta obligatoria que uno se hace es, ¿y esto cuándo se hizo, no? O hay quien cree que se hizo el día que lo estás escuchando, también eso, ¿verdad? Sí. Muy particular. Ten presente que cuando luego ganes un Oscar, estos programas los querrás quitar para que la gente no diga, qué tío, ¿sabes? Te pasarás una tarde y le encargarás a alguien, en este caso a mí, mira, oye Javi, vete quitando todo aquello que grabamos, tío, que no quiero que la gente... Claro. Ahora ya con el Oscar que he ganado. Claro. No quiero que la gente sepa lo que pensaba de Albesta, fíjate. Que a ver si se va a molestar Rodrigo Sorogoyen o Coppola, que me ha pasado un guión, a ver si lo hacemos y tal. Claro. Pues ya está, pues muchas gracias
por habernos acompañado en esta primera edición de Tónica Replicante. Nos vemos en una segunda edición. Gracias, Javi. Próxima, chao.